En la clase de hoy, entonces, como les decía, vamos a revisar el tema que se refiere a los movimientos artísticos. Bien, vamos a revisar el arte contemporáneo en general. Ustedes dirán, profe, pero no es clase de ECA, ya en tercero ya no tenemos, ya nos libramos de ECA, porque usted sigue con estos temas. Y justamente ahí va mi pregunta. ¿Qué tiene que ver el arte contemporáneo con los temas que estamos revisando? No se olviden puntualizar lo que ven aquí. Es decir, tengan en su cuaderno este organizador que estamos observando aquí, por favor. Esto en su cuaderno, por favor. De ahí, ¿por qué será importante revisar el arte contemporáneo, los movimientos artísticos contemporáneos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ideas, opiniones? No todos a la vez. Me ve el internet. ¿Qué opinan? A ver, pregunto yo. Entonces, Francis, ¿qué me cuenta? ¿Qué cree usted desde su punto de vista? Porque el arte es lo que representa lo que las personas de antes vivían, sentían, y por eso nosotros podemos aprender de eso. Ya, muy bien, gracias. Pero opinen, por favor, porque no esperen que yo les esté preguntando de uno por uno. Den su punto de vista, es muy importante. Lo que acaba de decir la compañera es la perspectiva del arte. ¿Qué entendemos realmente por arte? No es solo esa magnífica representación que encontramos en una galería o encontramos en un libro. Es realmente la expresión propia del ser humano. ¿Y qué quiere el arte contemporáneo? Quiere crear conciencia. Este es el punto más importante. El arte es una representación, pero en el caso del arte contemporáneo es una reflexión de la realidad. Por lo tanto, va a tomar ámbitos políticos sociales. Los movimientos artísticos son respuesta a la época, a la realidad en la que se vive. El Renacimiento nace con una perspectiva de retomar lo más grandioso de los griegos y los romanos, tratando de poner la perspectiva del pensamiento propiamente medieval. Bueno, dentro de esta consideración, el arte contemporáneo nace a finales del siglo XIX, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en el siglo XX, ¿sí? Siglo XIX nace con el romanticismo, el realismo, pero nosotros nos vamos a centrar con algunas expresiones que son mucho más evidentes de la relación. El artista investiga, es activo socialmente, está dentro de los movimientos sociales, es productor y gestor de ideas. Este elemento es muy importante. El artista no es solo el que representa la realidad, el que da una perspectiva de la misma. Busca una nueva expresión, un nuevo lenguaje, no imita ni interpreta, trata de generar algo nuevo. La herencia estética es de la vanguardia. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Alguien quiere decir algo? Por Dios, que no sea profe, necesito ir al baño. ¿Alguna opinión? No, no hay problema. Vamos entonces con la siguiente parte. Vamos a ver algunas corrientes. Van a estar fechas de las corrientes de dónde van. Esto lo vamos a dejar un poco al lado. Vamos con el fauvismo. El fauvismo es un movimiento vanguardista que va de 1905 a 1907. Está caracterizado principalmente por su violencia cromática, es decir, la utilización exagerada del color. Hay unos contrastes notadamente agresivos en la utilización de los colores. Es simple en la utilización del dibujo, pero sobre todo, miren la fecha en la que está datándose. 1905-1907, todo este proceso previo a la eh, primera guerra mundial, primeras revoluciones,
todo este proceso de la industrialización. ¿Sí? Ahí va esta consideración del fauvismo. Vamos con otra corriente. Deben ustedes haber visto a Pablo Picasso y toda su influencia. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros en el cubismo? Principalmente el cubismo está dentro de la perspectiva, la visión de una época agitada. Suceso 1919-1914. Va a comenzar esta Primera Guerra Mundial. Hay un claro elemento. Destruye la óptica renacentista. ¿Cómo es un elemento propio del Renacimiento? Vamos a ver. El David de Miguel Ángel, por ejemplo. Esta es una de las características propias del Renacimiento. Esto es una obra propia del Renacimiento. Ya les voy a poner para que tengan en cuenta. Este es el David de Miguel Ángel. ¿Qué quiere romper la perspectiva del cubismo si dice que destruye la óptica del Renacimiento? ¿Qué se les ocurre? Miren al David de Miguel Ángel, que es del Renacimiento. ¿Por qué dice que quiere romper la perspectiva o la óptica del Renacimiento? ¿Alguien, alguna idea? De lo que puedan observar. Quiere romper esta perspectiva. ¿Por qué? ¿O cuál es la ruptura que se ve? No solo la utilización de la geometría es propia de la matemática y aquí hay elementos propiamente de proporción, dimensión, simetría. Pero ¿por qué romper esta perspectiva? ¿Por qué eliminar esta noción y pasar a esto? ¿Ideas, opiniones? ¿Qué me dice señorita Veloz? ¿Qué me dice Alanis? Puede ser que buscaban romper el perfeccionismo o tener un modelo establecido de que las cosas tenían que ser tal y como son, porque se ve que al romper eso se ven obras más abstractas. ¿Ya? Bueno, romper este sentido de la perfección. ¿Cómo entendemos el arte nosotros? El arte por lo general es, o lo vemos como aquel sitio donde se evidencian obras de personajes emblemáticos de la historia que solo tienen acceso un grupo privilegiado, por lo menos en el siglo XIX era solo para un grupo privilegiado. Este tipo de arte viene a romper esa estética, esa perspectiva estética. No es el perfeccionamiento del cuerpo ni nada por el estilo, es la representación del artista. Hay superficies planas y bidimensionales, algo que la estética, sobre todo renacentista, quiso romper. Quiso dar proporción, simetría, profundidad. Y ellos vuelven a dibujar la mesa como ustedes dibujaban en la escuela, cuadrada y que todas las cosas parecía que se caían. ¿Por qué regresar a eso? Varios puntos de vista. Descomposición de formas. Este es un elemento muy interesante. La descomposición. Además del uso geométrico, es la descomposición en colores. Es la forma diferente de entender realmente la realidad. Vamos continuando y nos vamos a ir centrando en algunos elementos. El expresionismo surge en Alemania. No se olviden anotar las fechas, los nombres, por favor. Surge en Alemania. El punto más relevante que vamos nosotros a puntualizar es que transmite estados de ánimo. Creo que el grito de Munch es uno de los elementos más claros. Trata de mostrar una emoción, no es tanto el movimiento por sí mismo, sino es la emoción que trae. Y aquí estamos nuevamente dentro de la misma época. Las emociones son algo que se dejó un poco de lado dentro de toda la consideración de la sociedad. Si nosotros vemos también los movimientos actuales, vanguardistas, tratan de resaltar las emociones, no el perfeccionamiento, no la perfección en la técnica que quería verse anteriormente.
Era casi imposible ver un cuadro de este estilo, donde las líneas sean tan gruesas que se pierde en el dibujo y casi hay partes que no entendemos qué realmente es. Pero no ese es el sentido. Aquí trata de mostrar una emoción de forma obviamente exagerada y es un arte netamente subjetivo. Un elemento filosófico que debemos rescatar en esta perspectiva y que va marcando un elemento, por ejemplo, del liberalismo, de la corriente económica del liberalismo, de la perspectiva liberal, es este subjetivismo que existe y que se va plasmando también en el arte. Entonces se van interrelacionando algunas perspectivas. Además, la primera y la segunda, sobre todo revolución industrial, marca una perspectiva de que somos máquinas. El arte va mostrando lo propio del individuo, tratando de romper esta perspectiva de ser simplemente objetos. Y bien, vamos aquí algo crítico. El dadaísmo, arte de 1915 a 1920. Este es un elemento claro del dadaísmo. ¿Por qué presentar un bidet? ¿Por qué presentar un inodoro en una obra de arte? Como una obra de arte en una exposición. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón? Es decir, ustedes el día de mañana van a sacar la tapa del baño y le van a presentar en una galería. Y ya. ¿Por qué? ¿Por qué razón hace eso Duchamp? Ideas, opiniones. Estaba loco el chico. No encontró nada más de última hora. Dijo, bueno, a lo primero que me levanto debe ser lo primero que se muestre. Entonces eso voy a poner. ¿Qué opinan? ¿Por qué esa exposición? No es un cuadro, por si acaso. Esta es una representación, está en un libro, pero no es un cuadro. Literalmente, lo único que hizo fue poner el bidet y poner su nombre. Nada más. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Opinen, jóvenes. Si no, después van a una galería de arte y dicen, qué lindo porque está en la galería. Si estuviera afuera en la calle, dijeran, qué feo eso que ponen en la calle, ¿cómo lo van a poner ahí? ¿Qué será? Ay, tengo que preguntarles individualmente mismo. Vamos a ver qué me dice Carla. Yo pienso que se va más a lo inusual, como romper los estereotipos que se han puesto en el arte, como que debe ser algo extravagante, por decirlo así. Bueno, algo extravagante. Y ahora relacionemos esta perspectiva, que obviamente es lo que quiere llamar la atención, en cuanto a lo social. ¿Qué tendrá que ver esto con lo social? No me diga porque yo todos los días voy al baño, no. O sea, ¿qué tiene que ver realmente esto con lo que vemos? Respuesta al poder y al conflicto social, que es nuestro tema. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este tipo de arte? Miren otros elementos del dadaísmo, basado en lo absurdo, cuestiona los criterios obviamente artísticos, pero fíjense, es un elemento común y corriente. Miren aquí una representación de lo que es propiamente el dadaísmo. Elementos comunes, que nosotros no los pasamos por arte, que los pasamos como elementos sin más, que los usamos a diario. Es decir, ustedes que vean un día de estos el libro de historia, el cuaderno de historia, como obra de arte, aunque sea vacío, pero como obra de arte, significa realmente que ustedes están representando o dándole sentido a ese objeto, que aparentemente es un objeto sin más, como un elemento importante. La época en la que está,
realmente se está dando la salida y el proceso todo de la salida de la Primera Guerra Mundial. Hay un cambio en la sociedad que afecta directamente la forma de entender el mundo. Los objetos que nosotros nombrábamos simples tal vez sean valiosos en esa situación. Y basado en lo absurdo, diría yo, principalmente en lo absurdo que la gente considera que es absurdo. Porque antes no creo que nadie vaya a ver unas rayas y le parezca que es arte. Pero el absurdo está en quien mira realmente. El surrealismo. Bueno, el surrealismo es un ámbito ya dentro de lo que vemos de la Segunda Guerra Mundial, un profundo análisis psíquico del hombre, trata de los sueños del inconsciente. Hay dos tipos de surrealismo que no nos vamos a centrar, que no nos interesa tanto en este ámbito, pero sobre todo hay que puntualizar algo que he olvidado dentro del ser humano, las emociones, la propia psique. ¿Qué es el ser humano? Máquina. Trabajador, trabaja, es para eso lo que está hecho. Están resaltando elementos que se perdieron. Segunda Guerra Mundial, el ser humano es un objeto, dependiendo de la necesidad y del punto de vista. Pero no es así, todo se queda dentro de la psique y va manifestándose de una u otra forma. Es lo que quiere el surrealismo evidenciar. Y vamos a cerrar esta perspectiva con el constructivismo. A ver, el constructivismo es una corriente que se ha introducido no solo en el arte. El constructivismo también es una consideración de la educación. Es realmente lo que dice su palabra, construir a partir de la interpretación de varios elementos. Su máximo exponente es la escuela de Bauhaus en Alemania, que trata de introducir el arte, pero en la arquitectura, en el diario vivir, el arte para la ciudad. Tiene una sobrecarga política e ideológica muy marcada. Dentro de la perspectiva como está dentro de la ciudad, es una crítica a la sociedad. El constructivismo realmente como postura también, digámoslo así, de la educación, también es una crítica a los modelos viejos, a los antiguos modelos, donde por lo menos usted anota todo y luego da la evaluación, pero cuando se le pregunta debe contestar. O sea, la idea es que usted analice, critique. Nos cuesta todavía, por ejemplo, ser constructivistas nos cuesta. Yo, por ejemplo, tengo 20 minutos, 25 minutos de hora clase por esta situación y teníamos normalmente 40. Cuando yo les pregunto, ustedes están esperando contestar para que yo les diga, sí, qué lindo que contestó usted. Esa es la respuesta correcta. El constructivismo plantea que usted tiene una opinión y esa opinión es su ideología, su forma de entender el mundo. Entonces, debe tratar de opinar. Yo sé que a veces no todos los temas les interesan. Obviamente, en historia, muy poco comentan, pero por lo menos en las otras materias que a ustedes les interese o lo que les interese, traten de cuestionar estas consideraciones. Vamos a revisar entonces, bueno, estas son otras formas, tendencias informalistas de esta consideración. No vamos a centrarnos en esto, vamos a revisar el arte popular con relación a esta perspectiva, que es un poco ya más claro la visión de lo que se refiere a lo antes mencionado, a un arte contemporáneo que trata de evidenciar ciertas consideraciones fundamentales. A ver, vamos con esta consideración. Arte popular. Uno de los rasgos que diferencian a los seres humanos de otras especies, evidentemente, es su creatividad, su forma de entender el mundo. El arte tradicional con valor etnográfico de la etnia, que el romanticismo identifica como pueblo, es el que se supone producido anónimamente por él. Podemos sintetizarlo, es el folclore, o en alemán, Volksstand. Pero en general es el folclore, es decir, la representación de un grupo humano que se identifica con características propias. Podemos ver aquí la representación de la muerte de un grupo propio, mexicanos,
con elementos comunes, colores que todos los artistas utilizan, calaveras que son comunes para todos con la representación de la muerte. ¿Dónde está lo propio aquí? Lo característico del folclore. Tratar de unificar estos elementos y tratar de representar algo que le caracterice a una misma comunidad, a una misma nación. Dentro de esta consideración, en términos generales, el arte cumple ciertos criterios. Alguien ya lo dijo, uno de los criterios es representar lo que vemos, la realidad. Pero vamos a puntualizar dos. Principalmente el arte es un producto humano, evidentemente. Y no es exclusivo de una cultura o civilización. No debe ser así el arte. El arte, creo yo, que es una representación del ser humano, entonces debe ser para el ser humano. Esta tercera parte tiene una pretensión estética, pero no queda restringido. Realmente una pretensión estética, bueno, ustedes le van a decir, presenta su dibujo, a excepción de quienes obviamente tienen técnica y lo demás. Le dirán, qué lindo, mijito, está para el refrigerador, pero no va más allá. ¿Qué significa esto? Que de todos modos, por más arte que sea, tiene una pretensión estética. Pero creo yo que la función social es la más importante. Revisemos este elemento que vemos a la derecha. Proporción aquí carece de proporción. Las manos son casi del tamaño de la cara. Y en proporción a la dimensión hasta más grandes que el objeto que sostiene. Esta dimensión de desproporcionalidad tiene un sentido. ¿Por qué hacer de este tamaño las manos y del grosor de las manos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de este elemento que estoy puntualizando aquí? ¿Por qué hacer eso? ¿Qué me dice Marcelo? ¿Qué opina usted? ¿Qué trata de resaltar esta representación? Una cultura puede ser, representa una cultura. Pero lo que señalo específicamente, ¿por qué hacer las manos tan grandes? Ay, vamos con la flecha de acá. ¿Por qué hacer las manos tan grandes? Dudo mucho. Porque, A ver, ah, dígalo, Marcelo. porque es un producto humano, como decía. Bueno, esa es su interpretación muy subjetiva. Es un producto que parte de las manos. Bueno, puede ser. Pero este tiene un sentido propio. Kirkman y Guayasamín son reivindicadores de los indígenas. Y algo que nos falta a veces es representar, le vemos al artista desligado de su época. Y el artista siempre está dentro de una época. Por eso ponemos fechas. El sentido de poner fechas no es solo para que se aprenda usted o sepa y no diga que tal vez Leonardo da Vinci es del siglo XX. No, no es para eso. Es realmente para que entienda el contexto en el cual están hablando. Si hablamos de Kirkman o Guayasamín, que son reivindicadores de los movimientos indígenas, lo que trata de representar la desproporción de estas manos es el trabajo. ¿Cuál es el trabajo de los indígenas? Trabajo manual, de hacienda, de esfuerzo manual. Es verdad, está tocando un rondador, pero ese no es el punto. El punto que trata de mostrar realmente, además de la tristeza, en lo que sea, es el trabajo. ¿Y quiénes vinieron a reivindicar realmente los procesos indígenas? Fueron los comunistas. Es decir, que el proceso de reivindicación, y por eso las manos, es la reivindicación del trabajo en América Latina. Quien ha trabajado mayormente son los indígenas en el campo. Por lo tanto, desde un movimiento comunista, por lógica, ¿a quién debíamos guiar los movimientos de cambio social? A quienes trabajaron la tierra y a quienes les pertenece, a los indígenas. Miren cómo yo hago un análisis. Puede ser, ustedes pueden decir, profe, no se invente, ya se está inventando cosas que no tienen nada que ver.
Ahí simplemente quiso representar a una persona indígena y sus manos. Pero en realidad está sobrecargado de significado. Y el significado está ahí. Solo nos cuesta verlo. Entonces vamos a ir relacionando esto. Bien, jóvenes, les agradezco. Tomo lista, nos vamos, pero no se olviden. Eso vamos a ir realizando en estas clases que van cerrando esta parte.